Mateo, mi yerno, siempre decía que su matrimonio con mi hija Sofía era como tener un viejo Seat 600. Te lleva a donde necesitas ir, sí, pero siempre con un ruido de fondo, un olor a gasolina quemada y la constante amenaza de que, en cualquier curva, el motor se pare en seco. Llevaban 10 años casados. Sofía es una mujer de postal, guapa, inteligente, siempre impecable. Pero tiene el alma de una funcionaria de aduanas. Todo debe ser pesado, medido y declarado. En su propia casa, Mateo parecía un inquilino a punto de ser desahuciado. Esa noche, el motor se paró. La discusión empezó por una tontería, una de esas que luego no puedes ni recordar. Él llegó tarde del trabajo, cansado, con el hambre pegada a los huesos, y solo quería un plato de gazpacho y silencio. En su lugar, Sofía le sirvió un interrogatorio: ¿dónde has estado? ¿Con quién? ¿Por qué esa camisa huele a humo? Y Mateo explotó. Lo oí desde mi habitación. Sofía, por Dios. ¿Eres mi mujer o mi carcelera? La respuesta de ella fue un dardo envenenado: si no te vigilara, ya te habrías ahogado en vino y dormido en una cuneta. Ahí fue cuando a él se le rompieron los frenos. Le recordó que él traía el dinero a casa, que sus hijos comían gracias a su esfuerzo y que no era el único que remaba en esa barca. Las palabras se convirtieron en gritos. No volaron platos, pero la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de jamón. «Eres un desagradecido», gritaba ella. «Y tú una arpía», respondía él. En algún momento, oí un portazo y luego el silencio. Esperé unos minutos y salí al salón. Allí estaba él, hundido en el sofá, con la mirada perdida y una copa de Rioja en la mano. Me sentí mal por él, pero sobre todo, sentí una extraña familiaridad. Entré despacio. Llevaba un vestido de lino de color terracota, sencillo, que me llegaba justo por debajo de las rodillas, y mis alpargatas de cuña favoritas, las que dejan ver el tobillo. Siempre me ha gustado sentirme mujer, no solo madre o abuela. Y esa noche, más que nunca. Otra tormenta, le dije con una voz suave. Él solo resopló, avergonzado. Se sentó derecho, como si mi presencia le obligara a recuperar la compostura. Me senté en el sillón de enfrente, sin decir nada más. No necesitaba un sermón. Necesitaba paz. El silencio se alargó, pero no era incómodo. Era un silencio que curaba. Él me miró. Y por primera vez, no me vio como la madre de Sofía. Me vio a mí, a Isabella. Una mujer de 60 años, sí, pero con el pelo plateado bien cuidado, la piel hidratada por cremas que olían a azahar y unos ojos que aún no habían aprendido a rendirse. Es igual que su padre, dije al fin, rompiendo el hechizo. Él me miró, confundido. Mi marido. Tenía esa misma manía de culpar al mundo de sus propias tormentas. Yo también aguanté mucho tiempo pensando que el amor todo lo puede. Pero el amor se cansa, Mateo. El amor también se agota si no lo cuidan. Él no dijo nada, pero sus ojos se clavaron en los míos. Me sirvió una copa de vino sin preguntar. Nuestros dedos se rozaron levemente cuando me la entregó. Fue un contacto mínimo, casi accidental, pero sentí una corriente eléctrica, un chispazo que llevaba años dormido. Empezamos a hablar. Él se quejaba de su trabajo, de la presión, de sentirse un extraño en su propia vida. Y yo lo escuchaba. De verdad. No como Sofía, que oía para poder replicar. Yo escuchaba para comprender. Noté cómo su mirada bajaba de vez en cuando a mis pies, a las alpargatas que dejaban mis tobillos al descubierto. Luego subía por mis piernas, deteniéndose en el borde del vestido. No era una mirada lasciva, sino curiosa, casi asombrada. Como si estuviera descubriendo un paisaje nuevo en un mapa que creía conocer de memoria. Me reí de una broma que hizo,
una risa sincera, profunda. Y él me miró como si nunca hubiera oído reír a una mujer así. Tienes una risa bonita, dijo en voz baja, casi para sí mismo. En ese momento, con mi hija roncando de rabia en la habitación de al lado, sentí que algo peligroso y maravilloso estaba naciendo en el aire denso de Sevilla. Él se sentía libre conmigo, y yo me sentía viva con él. No había pasado nada, pero ya había pasado todo. La frontera estaba dibujada en el suelo, y ambos sabíamos que estábamos peligrosamente cerca de cruzarla. La mañana siguiente, el aire en la casa era irrespirable. Sofía se movía por la cocina como un fantasma vengativo, golpeando tazas y abriendo y cerrando armarios con una furia silenciosa. No nos dirigió la palabra ni a Mateo ni a mí. Él, por su parte, se escondía detrás de la pantalla de su móvil, y yo fingía un interés desmedido en cortar una rebanada de pan con la precisión de un cirujano. Nuestros ojos se encontraron una sola vez, por encima de nuestras tazas de café. Fue un segundo, no más, pero bastó para que el recuerdo del calor de la noche anterior volviera a encenderse. Fue una mirada de complicidad, de secreto compartido, y ambos la apartamos de inmediato, como si quemara. El día se arrastró en esa tensión insoportable. Yo me dediqué a mis plantas, regándolas con más esmero que nunca, solo para tener una excusa para no estar dentro. Mateo se encerró en el pequeño despacho a trabajar. La guerra fría continuó hasta la noche. Sofía, agotada de su propio enfado, anunció que le dolía la cabeza y se fue a la cama antes de las 10. La ironía del destino. Sus migrañas nos estaban abriendo un camino prohibido. Cuando oímos el clic de la puerta de su dormitorio, Mateo y yo nos quedamos solos en el salón. Nos miramos, y esta vez no apartamos la vista. El silencio ya no era de paz, sino de expectación. Me levanté y fui a la cocina. Él me siguió, como atraído por un imán invisible. ¿Quieres una tila?, le pregunté, aunque sabía perfectamente que no quería una tila. Era solo un pretexto. Prefiero otra copa de ese Rioja, respondió él, con la voz un poco más grave de lo normal. Abrí la botella y el sonido del corcho al salir pareció un disparo en la quietud de la casa. Llené 2 copas. Esta vez, cuando se la di, nuestros dedos se buscaron, se encontraron y se quedaron entrelazados por un instante. Su piel era cálida y áspera. La mía, suave y delgada por los años. Un contraste perfecto. Nos sentamos a la mesa de la cocina. La conversación fluyó de nuevo, pero esta vez fue diferente. Más íntima. Le conté cosas que ni siquiera Sofía sabía. Le hablé de cómo, tras mi divorcio, sentí que me había vuelto invisible para el mundo. Los hombres te miran, sí, le dije, pasando un dedo por el borde de mi copa, pero no te ven. Ven a una abuela, a una señora. Se olvidan de que dentro de esta piel sigue habiendo una mujer que desea, que sueña, que siente un escalofrío cuando escucha una buena canción. Él me escuchaba con una intensidad que me desarmaba. Yo sí te veo, Isabella, dijo, y su voz sonó tan sincera que me dolió. Veo el fuego que tienes dentro. Se hizo el silencio. Un silencio cargado de electricidad. Me levanté y fui hacia la puerta que daba al pequeño patio interior, lleno de geranios y jazmín. Necesitaba aire. Vamos fuera, a tomar el fresco, susurré. Él me siguió. La noche de Sevilla era tibia y olía a flores. La luna llena iluminaba el patio con una luz plateada que hacía que todo pareciera mágico y irreal. Me apoyé en la pared y miré las estrellas. A veces pienso que la vida se me ha escapado, dije en voz baja. Y luego, de repente, una noche como esta, y siento que todo puede empezar de nuevo. Pero miro el carnet de identidad y me asusto. Él se acercó, quedando a escasos centímetros de mí. El carnet es solo un papel, respondió, su aliento cálido rozando mi mejilla. Lo que importa es esto. Y levantó una mano, pero no me tocó.
Solo la dejó suspendida en el aire, cerca de mi rostro, como si temiera romper el hechizo. Entonces, me giré para mirarlo de frente. Nuestros ojos se encontraron y el mundo se detuvo. Vi en su mirada una pregunta, una duda, pero también un deseo tan profundo como el mío. Y supe que él no daría el paso si yo no se lo permitía. Así que, muy lentamente, asentí. Apenas 1 milímetro, pero fue suficiente. Se inclinó y me besó. Al principio fue un beso tímido, exploratorio. Sus labios buscando los míos con una delicadeza infinita. Pero respondí. Y al sentir mi respuesta, el beso cambió. Se volvió hambriento, desesperado, como si lleváramos años esperando ese momento. El sabor del vino se mezclaba con algo más, algo salvaje y prohibido. Mis manos, que al principio estaban inertes a mis costados, subieron hasta su nuca y se enredaron en su pelo. Lo atraje más hacia mí, sintiendo su cuerpo fuerte contra el mío. El mundo desapareció. Ya no había hija, ni casa, ni edad. Solo éramos un hombre y una mujer, devorándose bajo la luna de Sevilla. Cuando nos separamos para poder respirar, apoyé mi frente en su pecho. Mi corazón latía desbocado. Dios mío, ¿qué estamos haciendo?, susurré, aunque la pregunta no era de arrepentimiento, sino de pura excitación. Él me levantó la barbilla con un dedo y me obligó a mirarlo. Lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, respondió. Y me besó de nuevo. Regresamos a la casa en silencio, como dos conspiradores. Antes de separarnos en el pasillo para ir cada uno a su habitación, me robó un último beso, rápido y urgente. Me metí en mi cama, pero no pude dormir. Me tumbé mirando al techo, sintiendo todavía el sabor de sus labios en los míos, y supe, con una certeza aterradora y deliciosa, que habíamos cruzado la línea y que ya no había vuelta atrás. Después de aquel beso en el patio, un hilo invisible y ardiente nos unió. Los días se convirtieron en un juego peligroso y excitante. Vivíamos en un teatro donde Sofía era la única espectadora que no conocía el guión. Para ella, éramos su madre y su marido, dos figuras familiares en su paisaje de enfado. Para nosotros, cada mirada furtiva en la mesa era un mensaje, cada roce, accidental, en el pasillo era una descarga eléctrica. Empecé a buscar pretextos para estar cerca de él, pedirle que me ayudara a alcanzar un libro de la estantería más alta solo para sentir su cuerpo cerca del mío, o prepararle el café exactamente como le gustaba, un pequeño acto de intimidad que solo nosotros entendíamos. Él, por su parte, encontraba maneras de quedarse a solas conmigo, aunque solo fuera 1 minuto, en la cocina. 1 minuto en el que sus ojos me decían todo lo que sus labios callaban. La tensión se hizo casi insoportable. Era como vivir en los instantes previos a una tormenta de verano, con el aire cargado de ozono y la certeza de que, tarde o temprano, el cielo se rompería. Y se rompió una noche de jueves. Sofía, de nuevo, se retiró pronto. Su mal humor era nuestro cómplice perfecto. Esperamos, conteniendo la respiración, hasta que la casa se sumió en un silencio absoluto, solo roto por el tic-tac del viejo reloj del salón. Mateo y yo nos quedamos en la penumbra. No dijimos nada. No hacía falta. Se levantó del sofá, me tendió la mano y yo la tomé sin dudar. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una familiaridad que asustaba y consolaba a la vez. Me guió por el pasillo hasta la puerta de mi habitación. Mi corazón golpeaba mis costillas con una fuerza brutal. Era una locura. Una traición. Pero mis pies seguían avanzando, mi mano no soltaba la suya. Entramos y él cerró la puerta con un cuidado infinito. El clic de la cerradura fue el sonido de un mundo que se quedaba fuera. Mi habitación es mi santuario. Huele a mis cremas, a los libros viejos y a la lavanda que pongo en los armarios. La luz de la luna se filtraba por la persiana, dibujando rayas de plata en el suelo. Me giré para mirarlo. Estaba preciosa,
lo sé. No por vanidad, sino porque esa noche me había arreglado para mí, y quizás, un poco, para él. Llevaba un camisón largo de seda color marfil, sencillo pero elegante. Una prenda que me hacía sentir bien, que acariciaba mi piel. Él me miró de arriba abajo, y en sus ojos no vi lujuria, sino una especie de adoración. He soñado con esto, susurró, y su voz era un hilo ronco en el silencio. Yo también, respondí, y era la verdad más pura que había dicho en años. Acortó la distancia y sus manos subieron por mis brazos, deteniéndose en mis hombros. Eran cálidas y firmes. Sentí el tejido de seda deslizarse bajo sus palmas. Me estremecí. Él se inclinó y su boca no buscó la mía, sino la piel sensible de mi cuello. Cerré los ojos, entregándome a la sensación. Sus besos eran lentos, reverentes. Yo le acaricié el pelo, la espalda, sintiendo los músculos tensos bajo su camisa. «Eres tan real», murmuró contra mi piel. Esas palabras me rompieron por dentro. Hacía tanto tiempo que no me sentía real, que no era más que un papel, madre, suegra, abuela. Pero en sus brazos, yo era de carne, de hueso y de deseo. Sus manos bajaron a mi cintura, atrayéndome hacia él. Nuestros cuerpos se encontraron y fue como volver a casa. No había torpeza ni duda. Era como si nos conociéramos de siempre. Me besó en los labios, un beso profundo que hablaba de soledad, de anhelo y de un encuentro inevitable. Lo que pasó después no fue un acto animal, sino una conversación sin palabras. Fue un reconocimiento mutuo. Sus manos explorando mi cuerpo con una mezcla de curiosidad y ternura, descubriendo una piel que no era la de una veinteañera, pero que estaba viva y respondía a su tacto. Y mis manos recorriéndolo a él, sintiendo la fuerza y la vida que emanaba. Nos despojamos de la ropa lentamente, pero fue la caída de las barreras del alma lo que de verdad nos dejó desnudos. Cuando por fin nos unimos en mi cama, sobre las sábanas frescas que olían a mí, fue como si dos almas sedientas encontraran un oasis. Fue un alivio, una liberación. Susurró mi nombre contra mis labios, y el sonido fue la música más bonita del mundo. No fue salvaje ni precipitado. Fue un ritmo lento y profundo, una danza en la que cada movimiento era una promesa y cada gemido ahogado, una confesión. Sentí como la vida volvía a correr por mis venas, un calor que nacía en el centro de mi ser y se extendía hasta la punta de mis dedos. Cuando todo terminó, nos quedamos abrazados en silencio. El sudor de nuestros cuerpos se mezclaba con el perfume de las sábanas. Yo le acariciaba el pecho y él me besaba el pelo. No había culpa ni arrepentimiento en esa habitación. Solo una paz inmensa. Me has devuelto la vida, Isabella, dijo él, con la voz quebrada por la emoción. Sonreí en la oscuridad. ¿Y tú a mí, Mateo?, le respondí. ¿Tú a mí? Nos dormimos así, abrazados. Y por primera vez en décadas, no me sentí sola en mi cama. La mañana siguiente, en el desayuno, el silencio de Sofía era el mismo, pero para nosotros todo había cambiado. Una mirada a través de la mesa era suficiente para revivir el calor de la noche, el secreto que ahora latía bajo la piel de ambos. Y supe, con una certeza absoluta, que aquello no había sido una única locura. Había sido solo el principio. Lo que siguió fue un mes de vida robada. Un mes de noches que eran nuestras y días que eran de ella. Creamos un universo paralelo que existía entre la medianoche y el amanecer, en el silencio de una casa que dormía ajena a nuestro secreto. Se convirtió en una adicción, una necesidad tan vital como respirar. Cada noche, yo esperaba el sonido suave de sus pasos en el pasillo, el giro casi inaudible del pomo de mi puerta. Y cada noche, él entraba y el mundo real se desvanecía. No era solo el sexo, aunque el sexo era maravilloso. Era tierno y apasionado, a veces salvaje, siempre lleno de un significado profundo. Era la conversación en la penumbra, susurrando secretos que nunca le habíamos contado a nadie.
Era la forma en que me quitaba las horquillas del pelo una por una, con una delicadeza infinita, antes de besarme. Era quedarnos dormidos entrelazados, su respiración en mi nuca, sintiéndome por primera vez en mi vida completamente segura. Durante el día, nos alimentábamos de miradas robadas, de sonrisas cómplices que duraban una fracción de segundo. La ira constante de Sofía se convirtió en el telón de fondo de nuestra felicidad clandestina, su ceguera era nuestro refugio. Nos volvimos imprudentes. El miedo inicial a ser descubiertos fue reemplazado por una sensación de invencibilidad, como si el amor que sentíamos nos hubiera vuelto inmunes a las consecuencias. Pensábamos que mientras fuéramos discretos, nuestro pequeño paraíso estaría a salvo. ¡Qué ingenuos! El paraíso siempre es frágil. Aquella noche fue diferente. Había llovido, y el aire olía a tierra mojada y a jazmín. Hicimos el amor con una intensidad especial, casi con desesperación, como si intuyéramos que era la última vez. Después, nos quedamos tumbados, hablando en susurros. Él me contaba su sueño de abrir un pequeño taller de carpintería, de trabajar con las manos. Yo le hablaba de mi primer baile, de lo ridículo que se sentía mi padre con un traje prestado. Nos reímos. Una risa baja, ahogada en las almohadas, pero una risa al fin y al cabo. El sonido de la felicidad. Y entonces, el pomo de la puerta giró. No fue un giro suave y silencioso como el de Mateo. Fue un giro brusco, metálico. Nos quedamos helados. La puerta se abrió de golpe, con un chirrido que pareció rasgar el universo en dos. Y allí, en el umbral, recortada contra la luz del pasillo, estaba Sofía. El tiempo se detuvo. Podía oír el zumbido de la sangre en mis oídos. La vi mirarnos. Su mirada no se movió, pero lo recorrió todo en un instante, Mateo sin camisa en mi cama, yo con las sábanas hasta el cuello, nuestros cuerpos demasiado juntos. Sus ojos, nunca olvidaré sus ojos. No había sorpresa en ellos. Había algo mucho peor, una mezcla de asco, dolor profundo y un odio tan puro y frío que me quemó el alma. Se quedó en silencio. Fueron quizás 10 segundos, pero parecieron una eternidad. 10 segundos en los que nuestro mundo se hizo añicos. Mateo intentó incorporarse, buscar algo que decir, una excusa que no existía. Yo me quedé paralizada, incapaz de moverme, de respirar. Solo podía mirar a mi hija. A la niña que había acunado en mis brazos, ahora convertida en un juez implacable. Finalmente, habló. Su voz no fue un grito. Fue un susurro cortante, lleno de veneno. «Me dais asco», dijo. Los dos. Y sin más, se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta de su habitación con un portazo que sacudió los cimientos de la casa. El eco de ese golpe se quedó flotando en el aire, pesado y definitivo. Nos quedamos solos en la oscuridad, en el silencio absoluto que sigue a la catástrofe. Ya no nos tocábamos. El calor de nuestros cuerpos había sido reemplazado por un frío glacial. Mateo estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Yo temblaba bajo las sábanas, pero no de frío. Era un temblor que nacía de las profundidades de mi ser. La culpa, la vergüenza, el dolor por mi hija, todo me cayó encima de golpe, aplastándome. El paraíso había sido invadido. La puerta se había abierto. Y ahora, el infierno estaba a punto de empezar. La mañana después del descubrimiento fue un funeral sin cuerpo. El silencio en la casa era denso, pesado, como si las paredes estuvieran de luto. Sofía salió de su habitación a las 9 en punto. Iba vestida, maquillada y llevaba 2 maletas. No tenía los ojos rojos, su rostro era una máscara de hielo. Pasó por mi lado en la cocina como si yo fuera un mueble. «Hija, por favor, hablemos», supliqué, mi voz rota en un susurro. Se detuvo, pero no se giró para mirarme.
Su mirada estaba fija en la puerta de la calle, su única vía de escape. Anoche, dijo con una voz carente de toda emoción, mi madre murió. Así que no sé con quién cree que está hablando. Y sin más, abrió la puerta y se fue. No hubo un portazo, solo el clic suave de la cerradura, un sonido 1000 veces más violento y definitivo. Me quedé sola con Mateo en las ruinas de nuestra familia. Los primeros días intentamos aferrarnos el uno al otro. Éramos dos náufragos en una isla desierta, pero la isla estaba envenenada. La magia se había roto. El fantasma de Sofía estaba en cada rincón, en cada silencio. Su rostro de odio se superponía al de Mateo cuando me besaba. Nuestra cama, antes un santuario, se convirtió en la escena de un crimen. La pasión fue reemplazada por una desesperación febril, y la ternura, por un sentimiento de culpa compartido que nos corroía por dentro. Empezamos a discutir. Eran peleas sordas, llenas de dolor y reproches velados. Yo te lo advertí, le decía yo. Tú no me detuviste, respondía él. Nuestro amor, nacido de la comprensión y la libertad, se estaba ahogando en el fango de las consecuencias. Nos habíamos dado la vida el uno al otro, pero para ello, le habíamos arrebatado la suya a mi hija. Y esa deuda era impagable. El final llegó una noche, casi un mes después de que Sofía se fuera. Hicimos el amor por última vez. Fue un acto extrañamente triste, un baile de despedida. Cada caricia era un adiós, cada beso tenía el sabor de las cenizas. Nos abrazamos en la oscuridad, y sentí sus lágrimas caer sobre mi hombro. Perdóname, Isabella, susurró. ¿Y tú a mí, Mateo?, le respondí. Sabíamos que no podíamos construir nada sobre tanta destrucción. A la mañana siguiente, mientras él dormía, hice mi maleta. No dejé ninguna nota. ¿Qué podía decir? Me fui en silencio, como una ladrona, y tomé el primer autobús a un pequeño pueblo blanco de la Sierra de Cádiz, donde vivía mi hermana. De eso hace ya 2 años. Vivo aquí, en una casita encalada con un patio lleno de bugambillas. Mis días son tranquilos. Trabajo en el jardín, leo, paseo. La gente del pueblo es amable. Me llaman, la sevillana, la mujer silenciosa de los ojos tristes. Nunca volví a ver a Mateo. Mi hermana me dijo que vendió la casa y se mudó al norte. De Sofía no he vuelto a saber nada. No responde a mis llamadas, devuelve mis cartas sin abrirlas. Para ella, sigo muerta. Y a menudo me pregunto, ¿valió la pena? Destruir a mi única hija, romper una familia, acabar mis días en este exilio voluntario, todo por unas semanas de fuego y vida? La respuesta lógica sería, no. La respuesta de una madre sería, jamás. Pero la mujer que despertó en brazos de Mateo, la Isabella que se sintió deseada y viva después de 30 años de sequía, esa mujer no puede arrepentirse del todo. La culpa es una sombra que me acompaña a todas horas. Pero el recuerdo de su piel, de su risa en la oscuridad, de sentirme real, ese recuerdo es un rescoldo que la culpa no ha logrado apagar. Fue una locura, sí. Una locura hermosa y terrible. Pensaba que esta sería mi vida hasta el final, silencio, recuerdos y flores. Hasta hoy. Esta mañana, el cartero me ha traído una carta. El sobre es grueso, oficial. El remite no es de Mateo, ni de ningún conocido. Es de un bufete de abogados de Sevilla. La he abierto con manos temblorosas, el corazón encogido por un mal presentimiento. Dentro, solo unas pocas líneas en un lenguaje frío y legal, solicitando mi presencia urgente la próxima semana. El motivo, la lectura del testamento de mi hija, Sofía Ramírez.